Les saludo en el nombre del Señor y en esta hora les habla el pastor Manuel Soto, pastor de la Iglesia Bautista de la Florida aquí en Santiago. Y bueno, comenzamos en la sesión anterior lo que realmente es este tema que nos preocupa no solamente al mundo, sino también a nosotros como seguidores del Señor. Y tiene que ver con las enfermedades. Estamos en un tema básicamente en cuanto al ambiente que hay de temor sobre las enfermedades que puedan venir sobre nosotros, particularmente cierto el tema de la pandemia, este COVID-19. Y nadie está exento de realmente experimentar esta situación. Las noticias son muy tristes y obviamente oramos por cada necesidad, oramos por las autoridades. De hecho, en nuestra familia hay 2 familias que están afectadas y estamos orando por ellos para que Dios pueda darle la gracia y pasar esta situación con éxito, y oramos que se haga la voluntad del Señor. Sabemos que todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan a bien. Entonces, hemos visto en la primera parte de nuestro estudio la respuesta a 4 preguntas. La primera fue dónde y cuándo se originaron las enfermedades. La segunda es que todas las enfermedades son producto del pecado hoy en día. Y prometió el Señor que todos los creyentes no tendrían enfermedades. Y finalmente, ¿qué pueden ser los propósitos de algunas enfermedades y pandemias? Y sabemos, cierto, que por la Escritura, porque el enfoque que tenemos de nuestro tema es un enfoque que dice la Biblia, o cómo la Biblia, cierto, enfoca las enfermedades. Y sabemos, cierto, que la enfermedad primaria, cierto, se inició cuando Adán y Eva pecaron. Y a través de la caída de Adán entró, cierto, la muerte, pero también la Biblia nos muestra que a través del segundo Adán tenemos, cierto, la vida a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también la segunda pregunta, mencionamos que no todas las enfermedades son producto del pecado hoy en día. De hecho, todo lo que es cierto, la, más que la infección, cierto, de este virus es algo involuntario, que alguien puede, cierto, estar infectado porque se contagió con otro a través del aire. Pero también vimos que Dios estableció ciertos principios para cuidar nuestra salud en cuanto a nuestra alimentación, las prácticas pecaminosas, lo que son ciertas las perversiones que pueden traer enfermedad en nuestro cuerpo. Y de hecho, cierto, todo el tema que mencionamos particularmente de este virus y, por ejemplo, el tema del SIDA, son virus que alguien tomó, cierto, un animal y fue transmitido, particularmente el SIDA, a través de conductas que no corresponden según la Biblia, y realmente, cierto, murieron como 30 millones de personas en esa pandemia hace pocos años atrás. Y no sabemos qué va a pasar con esto, pero hay ciertas prácticas que nosotros tenemos que Dios enseña que no debemos, valga la redundancia, practicar, porque van a hacer daño a nuestro cuerpo en cuanto a la salud. Y en la tercera pregunta dijimos que realmente Dios nos da a entender que no todos los creyentes tendrán cierta salud, sino también podemos experimentar y experimentamos enfermedades. Y la enfermedad que todos vamos a experimentar es la enfermedad de muerte. Pero gracias a Dios tenemos la esperanza, como dijo el Señor, para pasar el valle, con la esperanza de reencontrarnos con el Señor cuando Él dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Vimos también que puede ser el propósito de algunas enfermedades y pandemias. Y la verdad es que son varios propósitos que tenemos en la Biblia. Entre ellos recuerdo el hecho de que a través de la enfermedad Dios puede llamar la atención para volver a Él, para arrepentirnos, aún para cierto manifestar su gloria en nuestras vidas. Y bueno, cuántos propósitos hay en la Escritura, particularmente cierto la enfermedad de muerte cuando nos llama a su presencia. Ahora,
la Biblia nos habla que tenemos un mundo caído. En Romanos capítulo 8, versículo 18, la Biblia dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Sabemos, cierto, la historia en Génesis capítulo número 1 al 3, particularmente el capítulo 3, donde había un mundo, cierto, donde no había contaminación, no había problemas, cierto, de la sociedad, ambiente malo, malas juntas. De hecho, había un padre perfecto, pero se halló, la Biblia dice que había pecado Adán y vino los problemas a la naturaleza, cierto, al mundo. Y en ese sentido, el versículo 21 del capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. O sea, a partir de Adán vino todo un proceso de corrupción que hasta hoy día está en la humanidad, pero cuando realmente venga el Señor, esta creación va a ser restaurada a la libertad gloriosa, dice, de los hijos de Dios. Porque sabemos, y este es el punto que quería resaltar, en cuanto al estado de la naturaleza de la creación. Versículo 22 de Romanos 8 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo, la Biblia dice que se desgasta, se enferma, pero gracias a Dios que Dios tiene un cuerpo incorruptible para nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces, si bien hay una realidad, la creación gime a una y está con dolor de parto. Yo no sé en qué momento usted, en algún momento, una prueba complicada, difícil, un sufrimiento que realmente le ha hecho llorar, pero además gemir. La Biblia ocupa esta palabra para darnos a entender que la creación, si bien es algo material, pero es una manera, cierto, ilustrativa de decirnos realmente cómo la creación, teniendo cierta vida, en el sentido cierto natural, realmente manifiesta este gemir, una restauración, cierto, a lo que era al principio. Pero gracias a Dios que hay una esperanza para traernos al Señor un día y también llevarnos a vivir, ¿cierto?, una tierra donde realmente no habrá llanto ni más dolor. La nueva Jerusalén, una tierra nueva que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, en esta segunda parte vamos a ver las siguientes preguntas. Número 1, ¿cómo sanaba Jesús? ¿Cómo lo hacían los apóstoles? ¿Y existe la sanidad divina? Hay 3 preguntas que vamos a hacer. Y si nosotros entramos a esta primera pregunta, y antes, cierto, quiero enfatizar nuevamente lo que dice Hebreos 9, 27 y 28, donde el Señor dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Usted espera al Señor? La verdad es que los que esperan al Señor tenemos la certeza de que nuestros pecados han sido llevados en la cruz del Calvario. Cristo pagó por nosotros y esperamos la segunda venida del Señor. Pero por mientras debemos aceptar la realidad que cada uno tenemos que experimentar la enfermedad de muerte, pero gracias a Dios que podemos tener cierto un certificado ante el juicio para decir que nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido limpiados por la sangre del Señor. El Señor va a venir
a buscar a sus hijos. La pregunta es si usted está preparado, si usted realmente puede tener la convicción de que ha sido perdonado de todos sus pecados a través del arrepentimiento y la fe en Jesús como su Salvador y la evidencia que Dios le ha dado por una vida nueva al agregarse a una familia que ame al Señor, que siga sus mandamientos y que comparta, cierto, la fe en la comunión con un cuerpo local de creyentes. Ahora, como dije, ante la primera pregunta que consistía, como ya hemos dicho, ¿cómo sanaba Jesús? Yo quiero hacer una pequeña introducción previa, porque realmente es cierto, para ver el contexto de esta pregunta tenemos que considerar que hoy día hay muchos que pretenden darse el crédito de un don de sanidad. Y son personas que son honestas, pero también hay personas que son deshonestas. Y estas personas apelan a que tienen el poder para sanar, aún apelando a los dones espirituales del libro de 1 Corintios, capítulo 12 al 14, donde se mencionan los dones de milagros y también de señales en ese libro. Y el apóstol claramente habla de tales dones. No obstante, los presenta en un contexto del problema que tenían los hermanos de Corintios en cuanto a la ostentación de sus dones. Eran vanidosos. También algunos decían hablar de lenguas extrañas que nadie entendía. Había divisiones. Y la verdad es que el apóstol, más que sentar una doctrina, realmente aún en un contexto de un pueblo, cierto, que tenía un trasfondo, cierto, de prácticas paganas, les hace ver que ellos debían corregir eso. Y entonces en ese contexto vamos a ver en primer lugar, para contrastar los que algunos dicen tener ciertos dones, cómo sanaba Jesús. Cómo era cierto la manera en que Jesús manifestó su poder sobre las enfermedades y también sobre los milagros sobre la creación. Para hacer una comparación de las sanidades que se pretenden hoy día y lo que la Biblia enseña. Sencillamente tenemos que regresar y mirar el ministerio de Jesús y los apóstoles. Y nuestro Señor estableció el patrón para los dones apostólicos e hizo muchas sanidades. Entonces, ¿cómo lo hacía Jesús? Primero, Jesús sanaba con una palabra o un toque. Jesús sanaba con una sola palabra. Su palabra era poderosa. Además, Jesús sanaba instantáneamente. Y además Jesús sanaba totalmente. Cuarto, Jesús sanó a todos. Nadie quedó, cierto, cuando Él manifestó su poder sin quedar sano. Y en quinto lugar, Jesús resucitaba a los muertos. Ahora, están todas estas citas mencionadas, cierto, en la pantalla para que usted pueda quizás volver, revisar todo esto. Pero estas eran las características y son las características con las cuales Jesús manifestó su poder para sanar. Pero también, cierto, vemos que el propósito de estas sanidades y los milagros de Jesús no fue solamente para decir, oh, qué gran poder tiene Jesús, sino que eran una señal clara para manifestar que era el Hijo de Dios ante los judíos. Porque ellos esperaban un Mesías, y ellos esperaban un Mesías corroborando ese Mesías con las señales que él iba a hacer. Eso está cierto en la profecía del Antiguo Testamento. Entonces, a través de estas señales de milagros y poder sobrenatural, manifestó que él no era cualquier profeta, sino que era el Hijo de Dios, el Mesías que ellos esperaban y que ellos debían arrepentirse y nacer de nuevo. Y por eso fue escrito el Evangelio de Juan. Yo sé que tomamos mucha enseñanza del Evangelio de Juan, pero el propósito por el cual Juan, el apóstol, escribió este libro está claramente establecido en capítulo número 20 del Evangelio de Juan, versículo 31. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El apóstol dice que el propósito del cual él escribió es que estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Ahora, él manifiesta en estos escritos, versículo 30 anterior, la necesidad de manifestar cierto
todo esto, a través el libro de Juan tiene 7 señales, entre las cuales prominentemente, cierto, está la resurrección de Lázaro. Y lamentablemente ellos rechazaron al Señor. Entonces las señales que están escritas, las 7 señales, los milagros que usted puede encontrar en el Evangelio de Juan, tienen un propósito para que uno crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, eso lo manifiesta, cierto, también Mateo capítulo 15, versículo 31. Dice: de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Amén. Entonces un propósito de las señales era principalmente de Jesús dar una clara evidencia de que Jesús no era cualquier profeta ni gran maestro, era el Hijo de Dios, aquel Dios encarnado que vino a este mundo para que creamos en Él y tengamos vida en su nombre. Ahora, la pregunta es cómo sanaban los apóstoles, porque este poder también fue manifestado en las personas de los apóstoles. Ellos sanaban con una palabra o toque también. También sanaban instantáneamente y totalmente. Podían sanar a cualquiera. Resucitaban a los muertos también. Y Pablo, por ejemplo, sanó al cojo de nacimiento. Pablo sanó al padre de Publio. Y este don, concedido a los primeros apóstoles, tuvo un propósito: también ser señal a los judíos incrédulos sobre que Jesús era el Mesías que ellos esperaban y que debían arrepentirse y nacer de nuevo. Entonces está claro el hecho de que el propósito por el cual el Señor manifestó su poder no era solamente para decir: hoy qué lindo, cierto, son los milagros, el poder que Él tuvo, sino que era para que nosotros creyéramos en Él. Ahora, la pregunta: ¿existe la sanidad divina todavía? Y es importante, cierto, entrar otra vez en el contexto comparado con lo que algunos dicen hoy día. Hay muchos hoy en día que pretenden darse el crédito de un don, pero realmente la Biblia nos enseña, cierto, que no es así necesariamente. Por ejemplo, vemos en el libro de Corintios capítulo 12, versículo 28, donde el apóstol claramente habla de estos dones, pero como ya hemos manifestado, cierto, hay un contexto de trasfondo histórico de la iglesia en Corintios, donde había todo un paganismo y habían ciertas prácticas extrañas. Y en ese contexto, cierto, aún así el apóstol reconoce la necesidad de entender que habían ciertos dones de milagros. Y dice el versículo 28: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. El Señor le dio la gracia y sabiduría al apóstol Pablo para decir: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, y ese camino es el amor, como termina, cierto, el capítulo 13 del libro de Corintios, donde claramente establece, cierto, el hecho de que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Los corintios estaban en toda una situación de vanidad, que tenían ciertos mejores dones, etc. Pero el apóstol dice: eso no es lo más excelente, sino lo más excelente es manifestar, cierto, el amor unos por otros. Entonces, Dios dio dones de milagros. No obstante, estos cesaron cuando quedó establecido que Jesús es el Hijo de Dios, evidenciado por la señal más grande que Dios dio a los hombres. Y esa señal fue la causa por la cual la historia cambió. Los discípulos, después de estar abandonados, algunos arrancaron, negaron al Señor del tiempo de la crucifixión, después que vieron al Señor resucitado, y la Biblia dice que hubieron más de 500 testigos a la vez. La historia cambió y Dios evidenció que su Hijo amado realmente era quien dijo que era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo.
En Lucas 11:29, la Biblia dice que apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación realmente mala demanda señal, pero señal no le será dada. Señal no le será dada. Entonces es importante que nosotros podamos tener una claridad sobre lo que significa realmente, ¿cierto? Esta necesidad de reconocer que la señal más clara que usted y yo tenemos que considerar y atender es la señal de Jonás. ¿En qué consiste la señal de Jonás? Acuérdense que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. De la misma manera Jesús estuvo, ¿cierto?, 3 días y 3 noches en el sepulcro, pero luego se levantó. Cuando la Biblia habla, ¿cierto?, de esta generación mala que demanda señales, y muchos, ¿cierto?, dicen, bueno, que Dios demuestre que Él existe. Yo le invito a que usted pueda considerar la resurrección histórica de Jesús. Por eso que el mundo cambió. Los discípulos fueron tan impactados por ver, ¿cierto?, a un Cristo que murió en la cruz, fue, ¿cierto?, sepultado, pero luego se levantó de la tumba y Él ahora está intercediendo por los que le aman. Entonces, ahora, si bien, ¿cierto?, sabemos que por la Escritura, ¿cierto?, que hubo un tiempo en que el don de sanidad permaneció, y la Biblia también nos muestra, ¿cierto?, que hay un tiempo en el cual este don cesó históricamente, ¿cierto? No obstante, firmemente la Biblia enseña que hoy día Dios también sana. Dios puede sanar según su voluntad cuando un enfermo busca ayuda en el Señor y lo hace por medio de la oración. Pero la oración también va acompañada de los consejos que Dios nos da a través de los recursos que Dios coloca al alcance para tratar con nuestras enfermedades. Y en ese sentido, ¿cierto?, la oración y consejo que Dios nos da por medios humanos, nos muestra la Biblia, por ejemplo, que Él sanó enfermos con su sola palabra, como ya lo hemos dicho, pero también usó un medio como su saliva y tierra para hacer barro y colocarla sobre los ojos de un ciego para sanar su ceguera, e instruyéndole a lavarse en el lugar donde había agua. En el Antiguo Testamento Dios les instruyó a través del profeta, a un profeta particular, ¿cierto?, a un orgulloso general, ir y sumergirse 7 veces en un río para quedar limpio de lepra. El apóstol Pablo le dio una receta a Timoteo para tomar un remedio para su estómago. Ahora, Dios dio dones a la medicina humana, y no obstante el crédito es del Señor. Dios ha dado un desarrollo a la medicina como nunca antes en la historia para tratar con nuestras enfermedades, pero la gloria y la dependencia debe ser del Señor. Hay muchos médicos que son creyentes fervorosos al servicio del Señor, pero una gran parte son orgullosos de sus destrezas, particularmente médicos del mundo, y no reconocen que son limitados en sus habilidades. Y si algún don Dios les ha dado, alguna habilidad, todos los estudios que han tenido ha sido por la gracia del Señor. A muchos de ellos el Señor les ha dado lecciones de humildad cuando alguien de su propia familia o ellos mismos han tenido que experimentar enfermedades terminales. Entonces vuelvo a reiterar el punto. Dios sana hoy día. Dios usa medios para que tengamos salud, pero también Él tiene propósitos en las enfermedades de tal forma que llame al hombre a depender en Él. Amén. Ahora, vuelvo a reiterar el punto en cuanto al hecho de que Dios sana hoy día, pero Dios usa medios para que tengamos salud, pero también Él tiene propósitos en las enfermedades de tal forma de llamar al hombre a depender en Él. Y hoy día muchos se atribuyen un don de lenguas o de sanidades como si fueran vigentes tales manifestaciones, y olvidan que si fueran vigentes los dones de sanidades, harían los milagros de la misma manera que Jesús y los apóstoles lo hicieron. Por otro lado, no estamos menospreciando a las personas que honestamente llegan a una iglesia para buscar auxilio y sanidad, cuando saben que Dios ha hecho un cambio o ha sanado a un enfermo de una manera incomprensible o ha cambiado la vida de una persona por la gracia del arrepentimiento y la fe en Jesús. Obviamente, personalmente, nuestra iglesia está abierta a orar por las personas. Oramos, de hecho, por nuestras propias necesidades, nuestra congregación, oramos unos por otros.
esperando que se haga la voluntad de Dios y que realmente Él sea más sabio que nosotros en nuestras necesidades. Nuestro deber como cristianos es orar por los enfermos, pero Dios tiene una respuesta a nuestras oraciones. Y si Él tiene una respuesta a nuestras oraciones, el crédito le pertenece al Señor, no a nosotros. Lo mismo debemos decir de los médicos y los especialistas que intervienen en nuestras enfermedades para ayudarnos a mantener nuestra salud. Deben dar la gloria al Señor, dejar de ser tan orgullosos y reconocer que son hombres débiles, pero privilegiados por la gracia del Señor. Y son instrumentos solamente de su bondad para nosotros, la humanidad. No son los dioses de la salud de este mundo, porque Dios es soberano y Él otorga ciertos estos dones a los hombres. En la iglesia, lo que permanece como dones vigentes están los libros doctrinales como Romanos y Efesios que nos muestran esos dones vigentes. Tanto el libro de Hechos como Corintios tienen un carácter diferente comparados con Romanos y Efesios. Romanos nos enseña que la motivación para practicar los 7 dones es el amor. Y estos son los dones que yo llamo los dones doctrinales. En versículos 6 al 8 de Romanos capítulo 12 dice: de la manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Entonces, también la Biblia dice que Dios, en los libros doctrinales, como Romanos ya lo hemos visto, y también el libro doctrinal de Efesios, Dios establece que los dones que Él ha dado a la iglesia son personas, ¿cierto?, que tienen que ver con la edificación de la iglesia. Dice la Biblia, Él mismo constituyó a unos apóstoles que ya, ¿cierto?, pasaron en la historia, porque no hay apóstoles hoy día bajo las características que el Señor llamó. Ya lo hemos demostrado. A otros profetas. Y también, ¿cierto?, los profetas también terminaron porque ya tienen la profecía completa en la Biblia. Pero los que son vigentes hoy día son evangelistas y pastores y maestros. Versículo 11. A fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones no son para brillar cada uno, sino los pastores, los evangelistas y maestros realmente son para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Ahora, termino con la pregunta: ¿qué es la sanidad divina entonces? Entonces, podemos decir que toda sanidad es divina. Sea los médicos que resuelvan una enfermedad, realmente podemos decir que la curación es en realidad el poder de Dios que actúa en la curación mediante, ¿cierto?, estos medios. Primero, la oración, sin intervención humana. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, la Biblia dice que Él nos oye y tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Segundo, la confesión de pecados, para restaurarse la obediencia a la voluntad de Dios. Por ejemplo, está 2 de Crónicas 7:14, el famoso pasaje que aún cantamos en la iglesia, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces, hay distintas maneras donde Dios administra la sanidad divina: la oración, la confesión de pecado y también la medicina. El método quirúrgico, operaciones, pero como hemos dicho, sujeto a la voluntad de Dios y a la oración. Reconocemos, ¿cierto?, que no solamente hay gente en el mundo que realmente se pone las manos a los médicos, y yo creo que no hay nadie
entre los cristianos que no haya acudido a un médico. Si realmente el don de sanidad fuera vigente hoy día, nosotros solamente teníamos que orar, pero tenemos la necesidad de ocupar, ¿cierto?, los dones que Dios ha dado a realmente la medicina. Pero como ya dije, ¿cierto?, la medicina tiene que dar una dependencia y la gloria al Señor. Dios es creador y restaurador, porque Dios es el artífice que creó el cuerpo humano y seguramente es perfectamente capaz de saber cómo restaurarlo para que siga siendo útil, porque Él es poderoso para hacer cualquier cosa. Y el toque de su mano para restaurar el cuerpo humano es apenas lo menos que Él podría hacer. Y Dios retiene el poder para dar fin a las enfermedades y restaurar la salud, utilizando uno más de los métodos humanos, haciéndolo también directamente. La sanidad mediante el toque milagroso mismo de Dios, o también usando un medio humano, y realmente todo es para la gloria del Señor. Ahora, Dios sana milagrosamente o usa medios materiales como instrumentos para recuperar la salud de una enfermedad. Por ejemplo, recordamos, ¿cierto?, el caso de Ezequías, donde Isaías le dio la instrucción, obviamente inspirado por el Señor, para que en la oración que él hizo, estaba una enfermedad terminal, Dios le dio 15 años de vida una vez que él se arrepintió y pidió al Señor por misericordia que le sanara. Pero no fue una sanidad solamente por una palabra, sino que Isaías le dijo: toma masa de higos, y tomándola, y se la pusieron sobre la llaga y sanó. Aquí vemos, ¿cierto?, un material que Dios instruyó usar para sanar, ¿cierto?, esta herida de muerte que él tenía. El ciego de nacimiento, el Señor usó lodo, le dio instrucción de ir a lavarse antes que pudiera ver. En Juan 9:6, la Biblia dice que él escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Amén. Entonces, obviamente Dios sana con su palabra. Hoy día Dios sana a través de la oración. Dios sana también usando medios, la medicina, y todo es para glorificar al Señor, no para glorificar al hombre y tampoco glorificarse a uno mismo, en el sentido que uno podría decir: yo tengo un don de sanidad. Toda es la gloria para el Señor. Bueno, hay varias citas en la Biblia sobre los milagros que Él hizo, como ya hemos dicho, distintivamente del Señor y los apóstoles. El Señor no estaba sujeto a ninguna forma, no estaba confinado a una forma para la salud corporal. Y Dios quiere y puede sanar. Dios es capaz de sanar sin usar medios, con su sola palabra, responder a la oración o escoger medios para hacerlo. Y realmente el Señor trató tanto la enfermedad física, sino también Él vinculó esas enfermedades físicas a los problemas espirituales de las personas. Se recuerdan 2 veces que tenemos la Biblia, hay otros casos también. Por ejemplo, en Lucas 6:18, la Biblia nos habla que los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y al ver Jesús, en el caso del paralítico ahora, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y vemos, ¿cierto?, la historia que él no solamente fue sanado físicamente, sino que sus pecados también fueron perdonados. Hay enfermedades, como dijimos en la primera descripción, que tienen que ver con la realidad espiritual que no es correcta con Dios en las personas enfermas y necesitan confesar sus pecados. Okay. Ahora, como conclusión, Dios es honesto con nosotros al decirnos que estamos de paso. Y nos enseña que no tenemos que afanarnos, que cada día tiene su propio afán. También Dios dice que estamos en un tabernáculo que llama terrenal, que se desgasta, pero en contraste tenemos un tabernáculo celestial no hecho de manos en los cielos, y esperamos de Dios un cuerpo incorruptible. Es lo que dice 1 Corintios el apóstol Pablo, capítulo 15, versículos 50 y 51. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, dice la Biblia, pero todos seremos transformados.
Ahora, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En el capítulo 24 de Mateo nos habla de la trompeta. Luego en Apocalipsis nos habla de la séptima trompeta. Se tocará trompeta, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es muy triste las escenas que vemos en la televisión, particularmente Italia, ¿cierto? España, pero Italia mostró toda una cantidad de camiones de los militares con cuantos féretros, ¿cierto?, siendo llevados al lugar del cementerio. Y la verdad es que es triste la situación que estamos pasando, pero tenemos también que tener una visión espiritual de la situación, aun si Dios nos llamara, te llamara a ti o me llamara a mí. La Biblia nos muestra que es el llamado que Dios tiene para que tengamos ahora un cuerpo incorruptible. Un cuerpo cierto que va a ser transformado hacia la inmortalidad. Y eso no es un consuelo gratis o un consuelo de tonto, porque la Biblia nos muestra, cierto, que hay evidencia histórica que Cristo resucitó. Él dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dios quiere que tratemos el temor. Si somos expuestos a la enfermedad de este virus, podemos tener la gracia del Señor para estar en paz y sobrellevar, cierto, la enfermedad hasta el final, si Dios nos da la gracia. Y yo sé que oramos para eso, oramos por nuestras familias, en nuestra iglesia, para que Dios les fortalezca y puedan seguir adelante. Oramos para eso, pero también oramos para que el Señor les guíe en sus corazones, sus cuerpos, su físico, para tener paz en su corazón y realmente esperar el resultado que Dios quiere. Ahora, como conclusión final, la Biblia nos da a entender que la vida no nos pertenece. Estamos de paso. Aunque las pandemias podrían afectarnos tarde o temprano, el Señor te puede llamar, me puede llamar a mí. Pero es importante tener la perspectiva correcta de las enfermedades. Nadie quiere enfermarse. Usted no quiere, tampoco yo, pero es una realidad en nuestro mundo. La diferencia es cómo la enfrentamos espiritualmente. Podemos tener todos los recursos y gracias al Señor por la medicina, los consejos que recibimos, pero no todo puede ser solucionado por el hombre. Un día Dios va a llamarnos y la pregunta importante entonces va a ser: si el Señor, por ejemplo, te llamara hoy día, ¿estás seguro que irías al cielo? Si Dios te preguntara por qué tengo que dejarte entrar al cielo, ¿qué responderías? Hay personas que dicen: bueno, yo no soy tan malo, hay cosas muy buenas, quizás usted tiene una linda familia, recursos, y bueno, ahora hay todo un tiempo de escasez, de problemas, pero la verdad es que Dios aún permite estas circunstancias para decirnos quiénes somos realmente. Aunque tengamos todo el sistema económico, todo el sistema de salud, cuando Dios nos llama o nos permite tener algunas pruebas, ¿cierto?, que nos hacen reflexionar, tenemos que responder a Él un día. Pero si pensamos que nuestras obras nos van a salvar, la Biblia dice que todos hemos pecado, que no hay justo ni aun uno. Dios es justo, pero también Dios es amor. Y en ese amor, realmente Él se manifestó en ese amor a través de enviar a su Hijo para morir en la cruz por ti, para perdonar tus pecados, para que si un día Dios te llama, quizás en circunstancias como estas o quizás más adelante. Yo sé que todos tenemos planes más adelante, no perdemos la esperanza de pasar la situación, pero realmente la Biblia dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Entonces le invito a que usted pueda reaccionar al Señor, volver al Señor, si usted está apartado, o quizás si usted nunca ha pensado en su relación con Dios, si el tiempo de arrepentimiento de sus pecados
de poner la fe en Jesús, de considerar las señales que Él hizo, la señal prominente que Él manifestó, ¿cierto? No solamente en la cruz, sino también cuando Él se levantó de los muertos para decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que Dios le bendiga. Todas mis cadenas.